La palabra a David Saura. Hola David. David trabaja en el Muy Servicio de buenos Gestión días. Medioambiental. Buenas. El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, en el área Murcia Oeste. Como veis, es un hospital. No estamos hablando de una empresa que produce o vende biomasa. Es otro caso totalmente distinto. La participación aquí de David, muchísimas gracias, es el papel que juega este hospital y otras grandes instalaciones, pero en este caso es el Hospital de la Risaca de Murcia y el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, lo que hemos estado llamando como ETS. Entonces, adelante David, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Encantado también un poco de colaborar y de aportar algo, ¿no? También un poco a la causa. A ver, no sé si, bueno, decir que a mí también me habéis pillado de auditoría, igual que a la compañera. Por desgracia no he dado auditorías de PEF, de Red 3. Estamos muy lejos todavía, por lo visto, de eso. Pero también me lo habéis pillado un poco en medio de auditoría y tampoco he podido estar, digamos, siguiendo el hilo toda la jornada, ¿vale? Pero bueno, yo confío en el criterio de PEF. Si nos han pedido colaboración, entiendo bueno, que será interesante lo que queremos contaros. Voy a ver si puedo compartir. Presentación. Pues de momento no me deja, es que como trabajo con dos pantallas normalmente, pero no encuentro aquí, a ver, mostrar más. Vale, porque no lo tengo. Marta, ¿te importa? Compartimos nosotros. Sí, dejo yo de compartir si queréis. ¿Lo podéis abrir vosotros la presentación? Bueno, pues como decía, como tenemos poco tiempo, vamos a como decía Marta, efectivamente vamos a centrar en un caso que a nosotros nos afecta de lleno el tema este de la certificación de Red 3, pues en un ámbito, digamos, de régimen del comercio de derechos de emisión. Pasa, por favor, Marta. Sí. Por- A ver si yo lo puedo pasar. Bien, a ver, creo que ahí está. Este es mi hospital. Bueno, deciros que un poco por contextualizar, ¿no? Efectivamente es un hospital, estamos hablando de un hospital, del hospital de referencia de la región de Murcia. Bueno, pues los hospitales, evidentemente, comparativamente con otras instalaciones de combustión, digamos que tienen menos magnitud, pero dentro de las administraciones públicas sí que están reconocidos, bueno, como instalaciones, o del sector público, vamos a decir, como instalaciones pues de máximo de una intensidad energética muy alta, ¿no? Ahí hay algunos datos, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, los datos tanto económicos como en cifras energéticas pues hablan por sí solos, ¿no? Nosotros estamos afectados, estamos dentro del comercio del régimen del comercio de derechos de emisión, o del ETS, desde el año 2007, o sea, desde que se inició en esos primeros periodos a modo de, bueno, vamos a decir, semi-voluntario. Y bueno, decir esto que vamos a ver un poco y a dónde hemos llegado con la implementación de la biomasa como fuente de combustible en el hospital, no es solamente por un requisito o una cuestión legal, sino que ahí os dejo también un enlace, podéis consultar información. Es un hospital que está certificado en ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, y bueno, que también digamos que aparte de la legislación que nos empuja, también hay una política, ¿no?, de medio ambiente detrás de esto. Pasamos, por favor, Marta. Bien, bueno, por un poco que tengáis un poco una noción, ¿no? Aquí estáis viendo un poco cómo se distribuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en este caso, en este hospital. Digamos que el patrón va a ser similar en grandes hospitales en general, ¿no? Pero bueno, fijaos que el alcance 1 sigue siendo actualmente, digamos, el que mayor. Esto ha cambiado mucho con el tiempo. Porque, claro, el alcance 2, por ejemplo, que son las emisiones, principalmente en nuestro caso, del consumo asociadas al consumo eléctrico, pues ya sabéis que hoy en día la progresión que ha tenido la renovable en el mix eléctrico nacional, pues bueno, ha dado, así también como incorporación de renovables por nuestra parte, de fotovoltaica, etcétera. Esto, digamos que ha cambiado bastante en el tiempo, ¿no?
pero actualmente, si os fijáis en el diagrama de sectores que le da a la derecha, bueno, pues nos quedamos con que todo esto que vamos a ver ahora, que vamos a hablar ahora, estamos abordando, digamos, el 32% de esas emisiones, ¿vale? La parte que nos queda todavía, que va asociada a combustión directa de uso de combustible dentro del hospital. Pasa, por favor, Marta. Bien, como decía, esto ha cambiado mucho, ¿no? Vale, pues esto sería, digamos, la evolución de las emisiones que hemos verificado en el hospital desde el año 2005, desde que se empezó dentro del régimen del comercio de derechos de emisión. Y ya veis un poco la progresión, ¿no? Con distintas etapas y con distintos, digamos, alternativas, bueno, pues se va reduciendo progresivamente las emisiones directas de combustión del hospital, llegando que si nos fijamos en 2025 estamos hablando de, bueno, con respecto a 2005, estábamos usando fuel óleo por aquel entonces, después pasamos a gasóleo, después a gas natural, después hemos introducido diversas tecnologías, no, perdona, Antonio, disculpad. Y en el último año, en 2025, ya incorporamos, digamos, arrancamos con la biomasa en el hospital, ¿vale? Pasa, Marta. Bueno, estamos trabajando la caldera o el sistema que introdujimos se metió en 2024, pero empezamos a trabajar con ella, digamos, de manera más o menos sistemática en 2025. Y es una caldera que, a ver, en el hospital, en este sistema, el hospital tiene instalado actualmente unos 35 megavatios de potencia de combustión, de los que solo 400 sería de biomasa, ¿vale? Pero los hospitales están muy sobredimensionados en potencia, ¿vale? De la instalación en la que está integrada este sistema de biomasa, es una instalación que en gas natural, en fósil, tiene implantado unos 15.000 kilovatios aproximadamente, ¿vale? Es decir, que tenemos 15.000 kilovatios de biomasa y 15.000 kilovatios de gas natural y unos 400 de biomasa. Sin embargo, este sistema de 400 kilovatios, modesto, vamos a decir, pues digamos que está concebido para trabajar 24 horas al día, 365 días al año, ¿vale? Nosotros tenemos, digamos, que cubre la demanda constante o base que hay siempre en un hospital como esto, ya sea en climatización como en agua caliente sanitaria. Quiero decir con esto que a pesar de ser 400 kilovatios frente a 15.000, el efecto que tiene, que es como estaba diseñado y es lo que al final hemos verificado en los primeros resultados, nos permite reducir hasta un 20% el consumo de gas natural de todo el hospital, ¿vale? Es decir, que nos estamos abasteciendo 100% solo estamos consumiendo biomasa procedente a través de un programa, el programa Green Bus de la Consejería de Murcia, y consumimos exclusivamente biomasa, astilla, en este caso, procedente bueno, de la explotación forestal o mantenimiento forestal de la región de Murcia, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poco ya un poco en el meollo. A ver, como os decía, esto, por si alguien no lo conoce, yo entiendo que habrá gente que sí lo conocerá, pero por si alguien no lo conoce, esto que estáis viendo aquí, sabéis cómo funciona, digamos, el régimen del comercio de derechos de emisión e instalaciones, por lo menos como la nuestra. Tenemos, digamos, una asignación gratuita, ¿vale? Es decir, que año tras año nos asignan, previo procedimiento de solicitud, esto sabéis que funciona en periodos de 4 años o de 5 años en 5 años, y nos asignan, digamos, unas emisiones gratuitas, ¿vale? Una asignación gratuita, es decir, una parte de las emisiones que verifiquemos por las que no vamos a tener que pagar año por año, ¿de acuerdo? Entonces, lo veis un poco la evolución ahí. Si os fijáis, de 2005 a 2007 no existía ese procedimiento porque tampoco había que entregar derechos. Desde el año 2000 en adelante, 2008 al 2012, sí que había asignación, pero era un poco una prueba. Es decir, de hecho era imposible prácticamente que tuviéramos que abonar nada o que asumir ningún coste. Al contrario, incluso llegábamos a vender derechos. Pero a partir de 2013, como veis ahí, ya la cosa empieza a ponerse seria, ¿vale? A partir de 2013, con esas asignaciones y con la progresión que había, que no la conocíamos, pero si os fijáis en 2020, en 2026 en adelante, en 2030 se nos hace cero, ¿vale? Pues con esa situación que se nos planteaba en 2013, existe un mecanismo, o sea, veíamos que ya íbamos a tener que afrontar costes significativos asociados, digamos, a la entrega de derechos de emisión, ¿vale? Entonces surge
la normativa da una opción que es lo que se llama régimen de exclusión, ¿vale? Pasa, Marta, por favor. Es esto que veis aquí, ¿vale? Como digo, en 2013, la exclusión del régimen consiste en que, digamos que te eximen, sigues estando dentro del régimen, ¿vale? Pero como un subrégimen paralelo un poco más, más blando, ¿no? Pero la clave está en que lo que te dan, te ofrecen es, oye, yo te eximo de todos los requisitos, sobre todo de los de entrega de derechos de emisión, de asumir costes por la entrega, siempre y cuando tú cumplas un plan de reducción de emisiones que yo te establezco cada 4 años en una autorización, ¿vale? Pues bueno, evidentemente, sobre todo por temas de coste, era evidente que tenemos que ir por aquí. Como digo, esto al final es un poco ese principio de quien contamina paga, ¿vale? Pero aplica un poco a la inversa, porque implica elegir entre pagar por contaminar o elegir entre invertir en no contaminar y al mismo tiempo no asumir costes, o sea, reducir costes asociados a la compra de combustible y al mismo tiempo asociados a la entrega de derechos de emisión. Bueno, pues esto que veis aquí, he señalado el cuadro de los últimos 5 años. En estos años 2013 a 2025, bastante sencillo cumplir los objetivos, ese techo de emisión que estáis viendo ahí. Por encima de ese techo, tendríamos que pagar derechos de emisión, ¿vale? Por debajo de ese techo, quedamos completamente exentos. Pues un poco lo mismo que pasó con la asignación de gratuita. Si os fijáis, en el año 2026, en el que estamos ya, y hasta el 30, pues la cosa, el escalón se pone, la pendiente se pone seria, ¿no? Entonces, si pasamos, por favor, Marta, a la siguiente, es un poco lo que representa esta gráfica, ¿no? Aquí se ve bastante claro. A partir del año 2013, las barras negras son las emisiones verificadas. A partir del año 2013 hasta el 25, digamos que con esos techos de emisión, pues cumplimos de forma holgada y cómoda, cumplimos con esas obligaciones del plan de reducción, ¿no? Pero si os fijáis ya en el periodo 26-30, ahí ya, pues un poco más allá de mitad del periodo ya no estamos cumpliendo con el plan, ¿vale? Esto significa que ya, aunque estemos en régimen de exclusión, que entramos en situación de tener que pagar o de tener que asumir costes por la entrega de derechos de emisión, ¿vale? Pasamos, Marta. Gracias. Bueno, dicho un poco yo espero que se haya entendido un poco el mecanismo por si hay alguien que no. El sistema de biomasa, una vez implantado, ha arrojado, digamos, resultados del orden, incluso un poco más, pero bueno, del orden de los que teníamos previsto, ¿no? Es decir, un 20%, realmente, como digo, un poco más, pero aquí veis un poco, esto es una representación de las curvas de consumo horario con y sin biomasa, en este caso en una quincena de octubre del año pasado, ¿no? Aquí, lógicamente, hay una reducción muy superior al 20%. Pero en el cómputo anual, ¿vale? Evidentemente, como digo, la biomasa nos produce siempre la misma cantidad de energía, pero nuestra curva de consumo de gas, evidentemente, varía mucho. O sea, en máxima es 3 veces o 4 veces la de octubre en el mes de enero, por ejemplo, ¿no? En el cómputo anual, un 20% de reducción. Entonces, si pasamos, con eso es con lo que tenemos que jugar, ¿no? Eso hemos verificado que alcanzamos. Bien, puesto que tenía aquí, ahora mismo nos centramos ya en lo que sería el último periodo de asignación, el 26 al 30, y hemos puesto aquí, como veis, digamos, el año, lo que serían los 2 últimos años fuera de ese último periodo de asignación, ¿no? Si os fijáis, si no, la primera gráfica, la de izquierda, si no implementamos alguna medida, bueno, lo que está representando, digamos, o sea, no implementamos la biomasa, como veis ya, a partir del año 29 entramos en incumplimiento del plan, ¿vale? Ya tenemos un coste y esto además hay que verlo a largo plazo. O sea, esto después del año 30 viene el periodo 31-35, ¿vale? Entonces, la progresión va a ser siempre hacia la reducción del techo de emisión máximo, ¿no? Con lo cual ya veíamos que sin implementar la biomasa, y además digo la biomasa porque ya evaluamos que no teníamos muchas más opciones, hemos hecho muchas cosas en el hospital en estos últimos años en materia de eficiencia energética, pero a corto plazo la única opción que teníamos era el uso de la biomasa, ¿vale? Para un poco meternos en ese incumplimiento. La gráfica de la derecha muestra el efecto que tiene la biomasa en ese periodo, ¿vale? Con una reducción del 20%, como decía, pues con esos techos de emisión, ¿vale? En este caso,
esa gráfica que estoy viendo ahí está elaborada pensando, digamos, en las condiciones del plan de seguimiento que tenemos autorizado hasta el año 25, hasta el 31 de diciembre del 25. Es decir, con un factor de emisión de la biomasa igual a cero. ¿De acuerdo? Si el factor de la emisión de emisión de la biomasa es cero, cumplimos de forma muy holgada, como estáis viendo ahí, digamos hasta 2030. Bien. Pasa, Marta, por favor, a la siguiente. Esto es, digamos, la diferencia, como os decía, la gráfica de antes muestra el resultado o la situación, digamos, con las condiciones anteriores al 31 de diciembre del 25, es decir, con un factor de emisión de la biomasa igual a cero, incluso con biomasa no certificada, ¿vale? Por Red 3, ¿vale? Pero el plan de seguimiento de emisiones que tenemos aprobado, que se nos aprobó además o se modificó la normativa cuando ya teníamos aprobado el proyecto de biomasa, ejecución de obra, bueno, pues dice que si no trabajamos con biomasa en un esquema de certificación Red 3, entonces el factor de emisión que tenemos que imputar es ese que tenéis ahí, ¿vale? Es decir, de 0 toneladas de CO2 por terajulio a 112 toneladas de CO2 por terajulio. O sea, como si estuviéramos quemando carbón, básicamente, ¿vale? Entonces el resultado es el que estáis viendo ahí, ¿vale? Pasábamos de cumplir tranquilamente a esto que estáis viendo aquí. No solamente no mantenemos las emisiones anteriores al 25 o anteriores al 26, sino que prácticamente las duplicamos. Si veis un poco la última, el año 30 o el año 29, esto no lo he dicho antes, pero los costes de la entrega de derechos de emisión, sobre todo en los últimos años, en los cálculos que hemos hecho nosotros con valores, vamos a decir, conservadores, los costes son muy relevantes. Estaremos hablando de tener que asumir costes para nosotros, digamos, del orden de 100.000 euros al año solamente en entregar derechos, ¿vale? Claro, si esto que estáis viendo aquí en la gráfica, esto implicaría que cualquier tipo de ahorro que puede generar, económico me refiero, que pueda generar la biomasa por su mayor rentabilidad frente al gas natural, pues quedaría completamente anulado. Incluso gastaríamos más dinero, ¿vale? En nuestro caso quedaría completamente anulado porque nosotros consumimos gas, siempre la gente cuando lo cuento se me queda, pero es que nosotros consumimos gas en alta presión. Y además con un contrato que es centralizado para 9 hospitales del SMS. Entonces, tenemos unos precios de gas muy, muy competitivos, ¿vale? Eso hace que la biomasa ya per se pues, reduzca, vamos a decir, rentabilidad frente a condiciones, digamos, más habituales, ¿no? Pero bueno, a donde voy a este esquema que tenéis aquí, ¿no? Ahora, actualmente no podemos plantearnos ni siquiera tener la caldera en funcionamiento hasta que no tengamos este tema solucionado, ¿vale? Yo no tengo más diapositivas, yo creo que se ha entendido un poco. Sí, simplemente complementar, David, muchas gracias. Mm, Eh, Al final la clave es lo que se ve en esa gráfica, ¿no? Que vosotros habíais hecho una instalación de David Saura, no, David, ¿qué te escribo? Bueno, que habíais hecho una instalación de biomasa, que esa biomasa os estaba dando unos rendimientos, un ahorro significativo, a pesar de que el gas a vosotros os sale especialmente barato, pero que a partir del 1 de enero de este año, para que podáis considerar la biomasa como factor cero de emisión, os exigen que vuestros proveedores os den esa biomasa con certificación Red 3 y que eso implicaría también que vosotros estuvierais certificados Red 3. Entonces, en ese hito, que un poco hilarlo a lo que ha comentado Cristina Tapia esta mañana, lo que se trata es de fomentar el uso de una biomasa sostenible y es por lo que no se financia ese apoyo financiero que había comentado Cristina esta mañana a esa biomasa que no pueda garantizar que cumple los requisitos de Red 3. Entonces, por eso se retira ese considerando de que la biomasa es factor cero de emisiones y se le quita a partir del 1 de enero y por eso ahora vais a tener, que es de donde sale nuestra interacción y nuestros debates durante este tiempo que hemos estado trabajando juntos, la necesidad de que todos vuestros proveedores no solo os den la materia prima
con garantías de origen sostenible, PFC, sino que van a tener que facilitaros esa biomasa con garantías de Red 3 y para eso están trabajando. Por nuestra parte tenemos aquí diversas... David, ¿quieres añadir algo más? No, sí, quería efectivamente, yo entiendo y comparto totalmente, o sea, creo que el valor que tiene esta certificación no la pongo en duda en absoluto, al contrario. De hecho, nosotros, es decir, incluso aunque estuviéramos fuera del régimen, esa certificación la trasladaríamos a los pliegos de suministro, ¿vale? O sea, entendemos que es un valor añadido y importante y que aporta mucho. Pero sí que es verdad que en nuestro caso sí quería subrayar que no solamente, o sea, se nos ha planteado una situación en la cual en nuestro caso tenemos que tener el sistema parado porque por las circunstancias que no tenemos actualmente ni en pellets. En pellets todavía, según la información que tengo, no hay ni un solo acreditado certificado terrestre en España, ni uno solo, porque lo normal es que en ese tipo de material no haya una demanda de instalaciones que estén sujetas al régimen del comercio de derechos de emisión. Pero en Astilla, que sí que hay, digamos, hay bastante más, bueno, pues la ubicación geográfica, los costes, o sea, es básicamente como si no tuviéramos acceso a esa. Entonces, quiero decir que sí, que evidentemente veo muy útil esta certificación, la veo necesaria, además, porque un poco despeja dudas que puedan haber, ¿no? Pero sí, se ha hecho tal vez de una forma, ha llegado un poco de una manera que, o a lo mejor no nos hemos adaptado, nosotros no nos hemos tomado en serio, ¿no? Y no nos hemos adaptado con la suficiente antelación, pero la verdad es que nosotros nos hemos encontrado en esta situación que, como te digo, nos obliga a tener actualmente el sistema en parada. Exacto, un poco yo creo que lo hemos estado hablando nosotros antes de esta reunión contigo y al final lo que es, y él decía, bueno, es que nosotros al final estamos en esta situación, no sé si va a ser un caso de éxito lo que vamos a presentar, bueno, yo creo que sí, que esto es un caso que lo que pretende demostrar es que hay una necesidad que el sector de producción de biomasa, de astilla, de pellets y que van a ser vuestros suministradores den el paso para que vosotros podáis entrar en activar esa caldera y vuestro caso es lo que va a pasar a muchas otras ubicaciones. La biomasa viaja mal, se ha citado ya varias veces aquí, no es que no viaje bien, sino que cuesta dinero trasladarla y eso hace que no compense. Entonces, es también una oportunidad para que esa biomasa que antes se quedaba sin utilizar, que se quedaba en monte sin aprovechar, que generaba un riesgo, una acumulación excesiva en monte y por lo tanto un riesgo de incendios, que pase a la cadena de producción y que entre a ser quemada, pero en una forma controlada y que para este tipo de instalaciones como es la vuestra realmente es clave para poder recibir la certificada Red 3, es clave para poder activar esa caldera, incluso darle más potencia en el futuro. Muchas gracias, David. Lo tenemos claro. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Muchas gracias. Sabemos que estás en mitad de la auditoría, así que quedas liberado. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta A ti, luego. hasta luego. Chao. Vale, tenemos aquí algunas preguntas que han salido.